Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, y muchas gracias por estar escuchando esta transmisión del programa En tu Camino, en una transmisión especial de sábado. Los sábados marianos no solamente nos acercan a la imagen de la Virgen María, sino también nos llenan de cultura al acercarnos a algunos elementos de arte, de folclore, de tradiciones, y fíjense que en mayo de alguna manera especial se celebra a la Virgen María porque, se recuerda que ella como madre forma parte de todo este conjunto de alabanzas, de veneración, de reconocimiento a las madres con motivo del Día de la Madre. Pero fíjense que también el 24 de mayo hay una fiesta dedicada a María de la cual vamos a platicar el día de hoy. María Auxiliadora, María Auxilio de los Cristianos. ¿Has escuchado algo sobre esto? ¿Sabes tú qué relación tiene María Auxiliadora entre estos personajes que te voy a mencionar? Va el primero: Napoleón, Tchaikovsky, Cervantes, Don Bosco o San Juan Bosco, el Papa Pío. Bueno, tú dirás, caray, son de distintas épocas, de distintos momentos, de distintos países, y sin embargo hay algo que los une. Hoy te vamos a platicar precisamente de qué es lo que une a estos personajes importantes, músicos, escritores, santos, militares, y todo esto en relación a María Auxiliadora. ¿Conoces alguna persona que se llame Auxilio? Bueno, pues felicítala porque en estos días estará de fiesta. Y además de agradecer a todos ustedes por su amable atención en este programa, yo quiero agradecer también a nuestro productor Sergio Enríquez, que ya está aquí con nosotros como todos los días. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Padre José, gracias a Dios. Muy buenas tardes. Y el Padre José, nos hablaba del mes de mayo, muy importante en lo que nos comenta, pero también importante para nosotros porque un 24 de mayo de 1980 se ordenó sacerdote nuestro querido Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Así es que es una fecha más que agregamos a las importantes de el 24 de mayo. Padre, felicidades. Pues muchísimas gracias y yo me ordené en la Basílica de Guadalupe, me puse a los pies de María Santísima, es la misma de Guadalupe, de Fátima, de Lourdes, María Auxiliadora y todos los demás títulos que le damos a María, la Madre de Jesucristo. Creo que quien invoca a María, como decía San Juan Bosco, siempre recibe el auxilio divino porque ella como Madre de Jesús puede interceder por nosotros. Y a ella le vamos a pedir hoy especialmente por ustedes que nos están escuchando, tienen alguna intención en particular, tienen algún problema, una necesidad. Recuerden que María es un SOS, un auxilio que nos puede ayudar en nuestros momentos difíciles. Así que en este programa estaremos haciendo la intención de que nuestra oración llegue hasta donde se necesite, hasta ahí donde nos están escuchando ustedes. Y la palabra auxilio, socorro, inmediatamente ¿a qué nos remite, Sergio? A tener problemas, ¿no? Claro, a alguna persona que se encuentra en problemas, que está en riesgo y que está buscando o pidiendo que alguien llegue a salvarla de ese momento difícil. Es decir, que no puede salir sola de ese problema. Una gente que se está ahogando, no sabe nadar, necesita un auxilio. Alguien que tiene una deuda importante económica y le van a embargar, necesita un auxilio. Alguien que no conoce un camino, necesita un guía, un auxilio. De tal manera que un auxilio es una actitud de ayuda, de acercamiento, especialmente con el más necesitado. Y humildemente tenemos que reconocer que necesitamos ayuda porque de otra manera no tenemos ayuda. Si el que se está ahogando no pide ayuda, se ahoga. Si el que está perdido no pide ayuda, sigue perdido. Así que hay que tener esta actitud de humildad para decirle a María, auxilio de los cristianos, María Auxiliadora, ruega por mí. ¿Y tú sabes algo de la relación de Tchaikovsky con María Auxiliadora? ¿Sabes algo de la relación con Cervantes, Sergio? Te voy a sorprender, ¿eh? Fíjense que esta es una advocación que se creó para alabar a la Virgen María y reconocer su labor de mediación desde el año 345 con San Juan Crisóstomo. Esto
tomó fuerza con el Papa Pío V en el siglo XVI y fue definitivamente popularizada con el desarrollo de las obras apostólicas de un santo maravilloso que toda Italia quiere, y más allá de Italia también, Don Bosco, en el siglo XIX. Así que estamos hablando de una advocación, de una devoción que se fue desarrollando paulatinamente, y nosotros te vamos a hablar precisamente de esto. Aunque comúnmente se le asocia esta devoción a la Iglesia Católica Romana, es decir, a la Iglesia que depende del Papa, la Iglesia Ortodoxa, que no depende del Papa sino de los patriarcas, también conoce esta advocación desde el año 1030, especialmente en Ucrania, cuando el país logró defenderse de una invasión bárbara, de tal manera que María Auxiliadora casi siempre tiene relación a ayuda en momentos de invasiones, de peligro de otros ejércitos, de peligro de la fe católica. Y vamos a hablarte precisamente poco a poquito de estos temas. Y para esto le voy a pedir a Sergio que tome el papel de muchos de los radioescuchas que tienen siempre el deseo de aprender, porque todos nosotros tenemos una gran ignorancia de muchos temas. A mí me preguntan sobre medicina, pues soy ignorante en el tema, sé un poquito. Si me preguntan de metafísica, si me preguntan de muchas cosas, incluso de cocina, de herramientas nuevas, de cuestiones de astronautas, pues yo creo que no lo sabré responder muy bien. Todos conocemos algo de la vida, pero somos ignorantes, como decía aquel famoso filósofo, yo solo sé que no sé nada. Y de esta manera, como lo hacía el filósofo, reconociendo que no se sabe, se aprende. De tal manera que vamos a jugar un poquito y le voy a preguntar a Sergio y te voy a preguntar a ti, querido Radio Escucha, ¿quién fue primero? ¿Cristo o Mahoma? Fue Cristo. Sí, efectivamente. Sergio está haciendo un poquito como ustedes de nuestro Radio Escucha están haciendo. Efectivamente, el cristianismo es mucho más antiguo que el Islam. De tal manera que hay muchos años de diferencia. El cristianismo empezó primero a desarrollarse y a crecer por todo el mundo, por toda Jerusalén, después llegó a Europa y en cambio, el Islam también fue extendiéndose poco a poquito, pero muchos cientos de años después. Sin embargo, actualmente existe una gran cantidad de musulmanes en el mundo. La religión maometana, los musulmanes, el Islam, se refiere exactamente a los mismos hombres y mujeres que creen en Mahoma, que creen en Alá como su Dios y que se dejan llevar por un libro sagrado llamado el Corán. Ellos consideran que su profeta subió al cielo y que su profeta les dice el camino para santificarse. No pensemos que el Corán invita a la gente a cometer atrocidades. Es cierto que dentro del Islam hay algunas personas que son fanáticas y que llegan a matar, como estos personajes que se estrellaron contra las Torres Gemelas, pero cuidado. La mayor parte de los musulmanes son gente respetuosa. ¿Por qué? Porque el Islam invita precisamente a respetar, a vivir valores y muchas cosas más. Pero, lamentablemente, hacia el siglo XVI no existía el pensamiento actual en que una religión respeta a otra, sino que en aquel tiempo la idea era totalmente distinta. En el siglo XVI, los maometanos o musulmanes de religión islámica estaban invadiendo a Europa. Y como les digo, en ese tiempo no había la tolerancia de una religión para con otra, y esto hacía que los musulmanes impusieran su religión a donde llegaran, destruyendo todo lo que fuera cristiano. Cada año invadían nuevos territorios de los católicos, llenando lamentablemente de muerte y de destrucción todo lo que ocupaban. Recordamos que en ese tiempo también muchas cosas de Tierra Santa fueron destruidas. ¿Por qué no existen iglesias antiguas en Tierra Santa, en los lugares sagrados? Porque lamentablemente los musulmanes las destruyeron. ¿Por qué la casa de la Virgen no está en Tierra Santa, sino está en Italia, en Loreto? Porque para salvarla de la destrucción, un grupo de marinos se la llevó hasta ese lugar. Así que siglo XVI, en esas circunstancias, los musulmanes estaban amenazando con invadir Europa y la misma Roma.
Y aquí yo le pregunto a Sergio, ¿tú sabes qué pasó? ¿Qué papa logró hacer algo para detener esto? Claro, Padre José, fue cuando entonces el Papa Pío V, sí, el sumo pontífice Pío V, gran devoto, por cierto, de la Virgen María, convocó a los príncipes católicos para que salieran a defender a sus colegas de religión. Y muy pronto se formó un buen ejército y se fueron en busca del enemigo de los maometanos. ¿En dónde estaba el enemigo? Bueno, el enemigo se encontraba muy cerca de Grecia, en el Golfo de Lepanto. El 7 de octubre de 1572 se encontraron los dos ejércitos en aquel lugar, te repito, el Golfo de Lepanto. Y aquí había un problema grave para los cristianos, porque los maometanos llevaban las de ganar, simplemente porque tenían 282 barcos y 88,000 soldados. Los cristianos eran inferiores en número de barcos, eran inferiores en número de luchadores, y el viento corría en dirección opuesta a la que deberían recorrer los cristianos. O sea, que anticipadamente estaba anunciada la derrota. Sin embargo, hubo algo que cambió las cosas. Y seguramente Sergio, porque cada vez va leyendo más acerca de la Virgen María y de las advocaciones, nos puede contar qué pasó allá en el Golfo de Lepanto, Sergio. En aquella ocasión, padre y amigos, antes de empezar la batalla, los soldados cristianos se prepararon espiritualmente, entonaron un canto a la Madre de Dios, a la Virgen María, y después de esto, bueno, ¿qué ocurrió? Pues de manera admirable, el viento cambió de rumbo y los empujó con fuerza contra las naves enemigas, porque el viento primero estaba en contra de ellos, y después de esto vino ese cambio increíble, y contra todo pronóstico derrotaron por completo a sus adversarios con sus 88,000 soldados. Increíble lo que puede hacer el viento, e increíble lo que puede cambiar la historia por un hecho como este. Mientras esto sucedía allá en Lepanto, en Roma, el Papa Pío V, con una gran multitud de fieles, empezó a recorrer las calles de Roma rezando el Santo Rosario. La oración siempre como una ayuda en los momentos difíciles. Y yo quiero decirles que estos hechos históricos nos sirven en forma individual para decir: quizás no tengo que luchar contra musulmanes, quizás no tengo que luchar contra 88,000 personas del ejército, pero todos los días tengo algunas cosas que me dificultan mi existencia, mi relación de pareja, con los hijos. ¿Qué puedo hacer? El rezo, la oración, bien hecha, con mucha confianza, puede cambiar tu historia. Cuando el Papa se enteró de la victoria, ordenó que cada año se celebrara el 7 de octubre la fiesta del Santo Rosario. Fíjense, aquí vamos uniendo la fiesta de María Auxiliadora con la fiesta del Santo Rosario. Alguien dirá, ¿y por qué en octubre se reza el Rosario? ¿Por qué octubre es el mes del Rosario? Porque precisamente un día 7 de octubre se obtuvo la victoria sobre los musulmanes. Y también el Papa Pío V ordenó que en las letanías del Rosario, estas donde pedimos vaso de gracia, torre de marfil, torre de David, etc., en esta letanía se añadiera la oración: María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y algo importante, aquí vamos ligando ya con Cervantes, este gran escritor del Quijote de la Mancha. Porque nos imaginamos a Miguel de Cervantes escribiendo allá tranquilamente en España, nos imaginamos con sus sueños de el gran hidalgo que lucha contra los molinos y con Dulcinea y todo, pero no nos imaginamos en un Miguel de Cervantes, hombre de fe, que cuando el Papa dijo: señores, necesitamos unirnos para defender nuestra fe, Miguel de Cervantes se subió a uno de los barcos. Y fue a aquella batalla, y en aquella batalla precisamente recibió una herida tal que hizo que perdiera el brazo. Y por eso a Miguel de Cervantes Saavedra se le conoce como el Manco de Lepanto. El Manco de Lepanto. Mucha gente no sabía qué era Lepanto, quizás no sabía por qué había perdido la mano, y resulta que Miguel Ángel, podemos decir, que perdió una mano por defender la fe,
por estar cerca de María Santísima, y nos imaginamos a Cervantes haciendo oración antes de la batalla, invocando a María Santísima. Seguramente era como su Dulcinea en aquel momento. Claro. Y por supuesto, amigos, si ustedes han leído esta obra del Quijote de la Mancha, pues sí, fue escrita por ese hombre que luchó a favor de nuestra fe. Pero hubo también otro acontecimiento que aumentó la devoción a la Virgen María como auxiliadora, y esto tiene que ver con Napoleón. Y aquí nuevamente vamos a preguntarle a Sergio si hizo la tarea. ¿Qué tiene que ver María Auxiliadora con Napoleón? Y ahorita te voy a decir yo qué tiene que ver Napoleón con Tchaikovsky. Bueno, a ver, Sergio, a ver. Padre José y amigos del auditorio, pues muchos de ustedes seguramente lo saben, tal vez algunos otros no. Napoleón, sí, el emperador Napoleón, pues llevado por la ambición y el orgullo, ¿qué creen que hizo? Pues se atrevió a poner prisionero al Papa, al sumo pontífice Pío VII. Fíjate qué interesante, en la batalla de Lepanto, ¿qué papa estaba? Pío V. Sí. Y en este caso estamos hablando de un papa que lleva el mismo nombre, porque hay varios Píos, y en este caso es Pío VII. Napoleón, qué bárbaro, ahora sí que se voló la barda, se llevó al papa de prisionero a Francia. Claro, y fue durante mucho tiempo. Llevaba ya el Papa Pío VII varios años en prisión y pues no veían esperanzas de que obtuviera su libertad. El emperador era el más poderoso gobernante de ese tiempo, así es que pues no cedía. El Papa entonces hizo una promesa. Madre de Dios, le dijo a la Virgen, si me libras de esta indigna prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en la Iglesia Católica. Esto es lo que se llama una manda. Claro. ¿Verdad? Es decir, hay una promesa, yo te pido algo, Dios, a través de un santo, la Virgen María, y si tú me lo cumples, yo prometo hacer algo. Hay gente que dice, voy a visitar un santuario. En este caso, el Papa dijo, yo voy a hacer una nueva fiesta dedicada a la Virgen María. Y muy pronto vino lo inesperado. Napoleón, que había dicho, las excomuniones del Papa no son capaces de quitar el fusil de la mano de mis soldados, vio con desilusión que en los fríísimos campos de Rusia, a donde había ido a luchar, el frío helaba las manos de sus soldados y el fusil se les iba cayendo. Y el que había ido deslumbrante con su famoso ejército, volvió humillado con unos pocos y maltrechos hombres. Napoleón no tomó en cuenta el invierno ruso. Napoleón no tomó en cuenta que se necesitaba alimento, que se necesitaba leña, que se necesitaba una gran cantidad de cosas. Los rusos eran expertos en su territorio y Napoleón perdió. Y fíjense que a propósito de esto, el gran Tchaikovsky creó una obra que es la Obertura 1812 para recordar este evento. Y nosotros les vamos a compartir hoy parte de esta música porque es muy interesante. Fíjense que Tchaikovsky hace que nos imaginemos al ejército francés que se va alejando, porque se oyen las trompetas ahí que van tocando retirada, retirada. Pero ¿cómo tocan? ¿Cuál es el himno de Francia? La Marsellesa. Entonces se va oyendo la Marsellesa. Taratatán, ta, 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 vámonos porque nos van a dar. Y se va oyendo que van cambiando la música y van llegando los rusos hasta que finalmente se oyen las campanas de los rusos que van tocando porque Napoleón ha sido vencido. Y evidentemente esto tendrá que ver. ¿Liberará el Papa a Napoleón? ¿Liberará Napoleón al Papa? Vamos a escuchar parte de esta obertura 1812 de Tchaikovsky.
En ese momento escuchamos cómo los panderos hablan de la fiesta de los rusos porque van viendo que van ganando, y vamos a escuchar la parte final de esta obertura, digamos escuchando e imaginando la batalla allá en Rusia. Parte, un fragmento de la obertura 1812 del maestro Tchaikovsky, en homenaje al triunfo del ejército ruso contra el emperador Napoleón. Salió abatido, Padre José. Así es, y bueno, este hombre es gran compositor que nació el 7 de mayo de 1840, tuvo una sensibilidad muy especial. Todos sabemos que Tchaikovsky compuso no solamente El lago de los cisnes, compuso también La Bella Durmiente. Tenía, yo que pienso que como una imaginación tal que se imaginaba lo que estaba pasando cuando iba componiendo la música. Yo podría decir que esta música que acabamos de escuchar parecería un tema de una película donde te estás imaginando al ejército, cómo corren por acá, cómo por allá, los caballos, las trompetas, los panderos del ejército ruso, los ritmos de los rusos que se van llenando de fiesta, la gente que se sube a los campanarios a tocar las campanas y los cañones, evidentemente, que están hablando del triunfo. Que por cierto, hay lugares donde esta obertura se toca al aire libre y todavía se estila que se
toquen cañonazos de a de veras en la interpretación. Ojalá que algún día les toque esto, porque realmente es maravilloso. Cuando no, Claro. imagínense en Bellas Artes un cañonazo, pues de ninguna manera sería bueno. Se utiliza algún instrumento de percusión, pero es maravilloso. Pero, ¿qué pasó entonces, amigos, con el Papa? Cuando regresó a Francia se encontró con que sus adversarios habían preparado un fuerte ejército que lo derrotó. Napoleón fue expulsado de su país y aquel que se atrevió a hacer prisionero al Papa se vio obligado a pagar en triste prisión el resto de su vida. Sabemos, allá en la isla de Elba, cerca de Italia, ahí es donde estuvo Napoleón en el exilio. ¿Y cuándo fue que el Papa pudo regresar, Sergio? Fue precisamente un 24 de mayo, pero del año 1814. Por fin el Papa volvía a la ciudad de Roma. Y en memoria de este noble favor de la Virgen, el Papa decretó que cada día 24 de mayo se celebraría en Roma la fiesta de María Auxiliadora en acción de gracias a la Madre de Dios. Pero esta fiesta se fue extendiendo cada vez más a otros lugares, gracias a un hombre muy bueno, muy bondadoso, que fundó la comunidad de los salesianos. ¿Quién fue, Sergio? Estamos hablando de San Juan Bosco. Efectivamente, él tenía tal devoción a María Auxiliadora que comenzó a construir una iglesia, pero no crean que pequeñita, una enorme iglesia allá en Turín. Y aunque comenzó a construir esta iglesia solamente con 3 monedas, en solo 4 años estuvo terminada la gran basílica, que costó muchísimo, muchísimo, pero afortunadamente la gente le ayudó. Es una hermosísima iglesia de la cual en México tenemos una especie de réplica, la iglesia de María Auxiliadora, que se encuentra allá por la torre de Pemex en Colegio Salesiano. De hecho, la calle se llama Colegio Salesiano porque ahí está la escuela de los salesianos, y la apariencia de esta iglesia sería una iglesia de tipo gótico. Ojalá que algún día puedan ir a visitarla y conocerla. San Juan Bosco, ¿qué decía acerca de la Virgen? Decía una frase que es muy bonita, decía: propaguen la devoción a María Auxiliadora y verán lo que son milagros. Y también recomendaba repetir muchas veces esta pequeña oración: María Auxiliadora, ruega por nosotros. Él afirmaba que los que decían muchas veces esta jaculatoria consiguen grandes favores del cielo. Y quizás alguien que nos está escuchando dice: oiga, a ver, esta palabra sí ya se me hizo un poquito rara. ¿Qué significa eso de jaculatoria? Pues lo jaculatoria son estas pequeñas oraciones que nosotros utilizamos para pedir alguna ayuda o para alabar a algún santo, o a la Virgen María o a Dios. Por ejemplo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, es una jaculatoria. Hay una jaculatoria, por ejemplo, claro, que dice: Virgen de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Todas estas son jaculatorias que la gente aprende a repetir constantemente, y curiosamente ante alguna adversidad resulta que le sale como libremente de la boca. A propósito de esto, les voy a comentar de 2 sacerdotes, una historia, no digo los nombres, pero 2 sacerdotes. Uno de ellos había nacido en una población donde la gente es muy mal hablada. Y entonces siempre se echaba sus carnes, como decían, ¿verdad? Sus palabrotas. Y mientras el otro compañero era un poco más piadoso. Uno siempre decía: Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros, o cuídanos la vida, Señor, o en tus manos encomiendo mi vida, en fin. Y el otro, cuando algo paseaba, un problema, decía: ya nos llevó quién sabe qué. Pues resulta que los dos iban en un coche y de repente tuvieron un problema con la llanta y el coche salió volando hacia un voladero. Y cada uno de los dos sacó en automático lo que estaba acostumbrado a decir. Uno dijo: ya nos llevó. Sí. Y el otro dijo: Virgen María, auxílianos. Y afortunadamente el coche cayó en la copa de un árbol y no se mataron. Wow. Y el que hablaba mal dijo: ¿sabes qué? Creo que a ti te hicieron caso y no sí, a mí. Y se corrigió aquel hombre y empezó a repetir tantas veces las jaculatorias
dijo, bueno, si aprendí a decir tantas malas palabras de una y otra vez de repetirlas, pues voy a tratar de repetir ahora cosas positivas. Esas son las jaculatorias, y yo creo que si usted no conocía la historia de María Auxiliadora, creo que la historia es interesante. Recuerde, está ligada a Miguel de Cervantes Saavedra, está ligada a Napoleón, está ligada a Tchaikovsky. Qué pena que Tchaikovsky haya tenido una muerte muy dramática. Sabemos que él murió de cólera, pero al parecer fue un suicidio. Los estudiosos dicen que él sabía que el río donde vivía estaba contaminado y a propósito fue y tomó agua del río. ¿Por qué circunstancia? Bueno, porque sabemos actualmente que Tchaikovsky era homosexual, y cuando se enteró que estaban a punto de develar sus amoríos con otro hombre, él prefirió morir a tener que pasar la vergüenza en aquel tiempo. Si en este tiempo para muchos esto es una vergüenza, ¿verdad? Es causa de escándalo, de señalamientos. Imagínense en aquel tiempo, 1800 y tantos, bueno, fue una situación muy difícil. Qué pena que la gente tenga que quitarse la vida por falta de comprensión. Qué pena que la gente tenga que quitarse la vida teniendo tanto talento, tanta sensibilidad, por cuestiones de juicios que a veces hacemos los seres humanos y que no siempre tenemos una justa razón. Por eso Cristo decía que no juzguen y no serán juzgados. Pues amigos, esperamos que esto que hemos platicado para ustedes sobre la advocación de María Auxiliadora se les quede, y recuerden, hay que pedirle mucho para obtener favores. María Auxiliadora, ruega por todos nuestros radioescuchas, consérvanos la fe, defiéndenos del mal. Amén.